Shabbat Shalom, amados Ajina Hayo, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Y bueno, amados, vamos a continuar con esta porción, con esta primera aliyah de la Parashá Balak. Amén. Y pues, para entrar en materia, ¿verdad? De una vez, recordemos, ¿verdad? Balak y Bilam, ¿verdad? Estos dos personajes que se unen, ¿verdad? Para maldecir al pueblo, a la Cajal, al pueblo de Elohim. Entonces, donde nos quedamos anoche fue en el Pasuk 7, ¿verdad? Y vamos a empezar, vamos a leerlo. Y partieron los Sequinim, los ancianos de Moab, y los Sequinim, los ancianos de Madiam, con el pago de la adivinación en su tierra. Y ellos vinieron a Bilam, que significa no del pueblo, y le hablaron a él las palabras de Balak. Bien, vamos a... entonces, bueno, ahí está bien el 7, ¿verdad? Aquí podemos ver, van con el pago de la adivinación, ¿verdad? Del sortilegio, de lo que iban a aventar, de lo que iban a conjurar, ¿verdad? Iban los ancianos, gente pudiente, y llevaban bastante dinero, ¿verdad? Ya que sabían y creían que era muy importante hacer esto, entonces tenían que llevar bastante. Y vamos a ver el comentario. Balak esperaba que la maldición de Bilam le permitiera a él y a su corte, a sus allegados, derrotar a Israel en el campo de batalla. En realidad, al hablar del supuesto poder de Bilam de bendecir, Balak solo le estaba adulando porque sabía que el poder de Bilam se limitaba a saber el momento más oportuno para invocar la ira de Elohim por medio de una maldición, ¿verdad? Entonces vemos que Bilam, ¿verdad? Bilam ese sabía en qué momento, ¿verdad? En qué momento aventar la maldición. Si no fuera así, Balak habría solicitado que lo bendiga con éxito en sus propios emprendimientos. Por ello mandó a sus emisarios a convocar a Bilam, no para profetizar, aunque Bilam era un profeta, sino para una pronunciación, una maldición. Para eso se le convocó, ¿verdad? Para maldecir, no para bendecir, para asegurarse de que Bilam no pudiese alegar que carecía de las herramientas necesarias. Balak envió a los emisarios, los medios y los procedimientos que Bilam requería para realizar los conjuros, ¿verdad? Entonces, aparte de que se le mandó la paga, se le mandó todo lo que iba a necesitar para esta maldición que querían que se le diera al pueblo de Israel. Pasemos al Pasuk 8. Y él les dijo a ellos: quédense aquí esta noche y yo les traeré la respuesta que Yahweh me dé. Y se quedaron los príncipes de Moab con Bilam, ¿verdad? Y bueno, permítame. Los funcionarios de Moab, a partir de este momento,
los ancianos de Madián, quienes habían sido parte de la delegación, ya no son mencionados, pues habían decidido de antemano que si Bilam se rehusaba, ello indicaría que era un farsante, por lo que partieron cuando pidió una noche de prórroga, ¿verdad? Entonces vemos esto que no se ve en la lectura, ¿verdad? Pero se puede intuir, ¿verdad? Que los madianitas, ¿verdad? Los madianitas se fueron, ¿verdad? Quienes habían sido, sí, ¿verdad? Los madianitas se habían partido porque se dieron cuenta que pues realmente no iba a poder. Prácticamente, ¿verdad? Vemos que Bilam pide una prórroga, pero sabemos ahorita para qué es la prórroga, porque él iba a consultar, ¿verdad? Él iba a consultar. Y vamos a leer el 9 y el 10. Vamos a leer el 9 y el 10. Y vino Elohim a Bilam y dijo: ¿Quiénes son estos hombres contigo? Y dijo Bilam a Elohim: Balac, el hijo de Zippor, rey de Moab, los ha enviado con este mensaje. Amén. ¿Verdad? Miren, y Elohim, ¿verdad? Prácticamente una pregunta sarcástica. ¿Quiénes son estos? Sabemos que Elohim lo sabe todo y estaba esperando que le dijera, ¿verdad? La verdad. Entonces vemos, ¿verdad? En estos pasos, en estos dos, ¿verdad? Esta respuesta, bueno, esta pregunta de nuestro Padre Celestial a Bilam. Y fíjense que es muy interesante, perdón, es muy interesante ver, ¿verdad? La parashá, Balak y Bilam, ¿verdad? Estos nombres que se parecen mucho, ¿verdad? Bueno, en esencia no, ¿verdad? Pero en pronunciación, pues sí. Y a veces confunden al narrador, al principiante, más que nada, ¿verdad? Porque esa es la esencia de la escritura, ¿verdad? Por eso a veces con los años vemos cosas diferentes, ¿verdad? Fíjense que esto es una parte de nuestro Padre Celestial para confundir más que nada al no creyente, ¿verdad? Porque para que uno siga indagando y siga uno estudiando año con año, entonces todas estas escamas, ¿verdad? Que se ven implícitamente, se van cayendo y va uno discerniendo todo, ¿verdad? Conforme pasan los años. No es a la primera, ¿verdad? Es un juego de palabras, ¿verdad? Balak y Bilam. Lo vemos también reflejado en el Brit Hadashah cuando nuestro Adón Yahshua HaMashiach le dice a Pedro, ¿verdad? Le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi cajal, ¿verdad? No lo comprendimos, ¿verdad? Nos engañaron ¿verdad? Ahí pues donde estábamos antes nos engañaron diciendo que la iglesia era San Pedro, ¿verdad? Pero ahora comprendemos quién es la roca y dónde está fundamentada la roca. Más bien, dónde está fundamentada la cajal, pues ahora sabemos, ¿verdad? Este juego de palabras que se hace cuando hay unos nombres parecidos. Y más que nada es para eso, miren, ¿cómo se le puede decir? El indocto, el que no está constantemente estudiando, pues esto tiende para engañar a las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque jamás indagó en todo este juego de palabras, ¿verdad? Y aquí vemos igual una similitud con estos nombres, ¿verdad? Y
muchas veces se suele confundir, ¿verdad? No nomás aquí, pues en la escritura, ¿verdad? Hay cosas similares y cuando uno va indagando es cuando vas comprendiendo todo. Ay, ay. Bueno, amados, vamos con el Pasuk 11. Pasuk 11. Ya casi acabamos. He aquí, el pueblo que salió de Misraim ha cubierto la faz de la tierra. Ahora ven y maldícelos. Por mí, maldícelos por mí. Quizás yo pueda pelear contra ellos y echarlos de la tierra. Ahí denotamos el miedo, ¿verdad? El miedo que ya se tenía, porque no dice quizás pueda derrotarlos, no dice echarlos de la tierra y, ¿verdad? Que dice quizás yo pueda pelear contra ellos y echarlos de la tierra. Sí, no los quería ver en frente de él. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos un comentario muy interesante, ¿verdad? Miren, aquí vemos la actitud enemistosa típica de los pueblos que rodean al pueblo de Israel. Quieren maldecirlos, pelear contra ellos, expulsarlos. Lo mismo sucede en la actualidad, ¿verdad? Y si lo podemos ver reflejado, lo mismo sucede hoy en día en los pueblos que rodean a Israel. Están haciendo exactamente lo mismo. La historia no ha cambiado, es la misma, se repite, ¿verdad? Siempre querer destruir al pueblo de Israel. Esto, ¿verdad, amados? Es algo que pasa desapercibido muchas veces en las naciones, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? No se pregunta a la gente allá afuera por qué pasa esto. ¿Por qué siempre al pueblo de Israel se le trata, ¿verdad? De destruir, de vituperiarlo, de tratar de hacer guerra, ¿verdad? Y la gente de las naciones, ¿verdad? No capta la idea de nuestro Padre Celestial, de nuestro Elohim, que, ¿verdad? El adversario siempre va a tratar de hacerle guerra al pueblo del Creador porque tiene la verdad, porque se ha cuidado el tiempo, se ha cuidado la Torah, ¿verdad? Y se trae la verdad en las manos. Entonces el adversario de una y otra manera, como lo explicamos anoche, ¿verdad? De esas tres maneras, siempre va a querer atacar al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Elohim, al pueblo escogido, ¿verdad? Ahora que estuvo la guerra, primero sobre nuestros hermanos de la casa de Judá, y dicen que en los lugares de alrededor, ¿verdad? Los países que hicieron guerra, a los cristianos que habitaban esos lugares los empezaron a matar, los empezaron a matar. Eso es lo que se estaba diciendo en los medios, ¿verdad? De las noticias del YouTube, ¿verdad? Y eso es para analizar. Miren, en el inicio de la Primera y Segunda Guerra Mundial, acá en México también se atacó a los cristianos. Se armó una guerra contra los cristeros. Los cristeros eran los que creían en Jesús. Y también se les persiguió hasta la muerte. Qué ironía, ¿verdad? Y luego hicieron una película donde la Iglesia Católica supuestamente interfiere, ¿verdad? Ayuda. Y digo supuestamente porque sabemos que ellos son del otro bando, ¿verdad? Ellos son enemigos. Yo no lo dudo que ellos hayan sido los que hayan provocado esa persecución.
y después salen como defensores y después ellos salen como, sí, pues, como héroes, ¿verdad? Esto es lo que siempre es lo que se hace, es lo que se trata de hacer, ¿verdad? Igualmente con las guerras, estas guerras que van contra el pueblo de Israel, siempre son así, son planeadas, ¿verdad? Y después sale un héroe, como en este caso, ¿verdad? El héroe mayor, ¿quién fue? El presidente de los Estados Unidos. Da risa porque realmente yo no vi ningún bombardeo a los sirios, ¿verdad? Perdón, al pueblo de Irak, ¿verdad? Y no se ve ningún bombardeo, es que bombardeó las instalaciones nucleares, ¿verdad? Se llevó los aviones a pasear. Bueno, al menos no tuve el privilegio de ver algunas escenas, ¿verdad? De este bombardeo. Todo fue por computadora, lo hicieron por computadora. Al menos yo no lo vi, no sé si existiera. Pero, aunque haya existido, ¿verdad? Aunque existan evidencias del bombardeo, pues nos damos cuenta que él se alzó como héroe, ¿verdad? El héroe, tomando totalmente el lugar de Elohim, el Salvador, ¿verdad? El que salva al pueblo. Por eso es importante, ¿verdad? Y nuestros hermanos Yaudim, con todo respeto, ¿verdad? Pero se debería pedir ayuda al de arriba, no a los de abajo, ¿verdad? Eso lo podemos ver en la Torá, más bien en los profetas, que, ¿verdad? Elohim dice que acaso no hay un Elohim en Israel, ¿verdad? Y la vez que se pidió ayuda, recordemos, la vez que se pidió ayuda a los romanos, terminaron oprimiendo al pueblo. Entonces no aprendemos, ¿verdad? No aprendemos. Claro, tenemos que tomar en cuenta que los que gobiernan allá son, ¿verdad? Son del mismo bando. Son del mismo bando, son sionistas, son masones, ¿verdad? Con máscara de judíos, ¿verdad? Con máscara del pueblo de Israel. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que Elohim juzgue, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial tome en cuenta eso y ojalá, ¿verdad? No haya más juicio, pero bueno, entonces, ¿verdad? Nada más para analizar esto. A ver, vamos al Pasuk. Aquí tenemos un comentario sobre el Pasuk 11. Se me hace que ya lo leímos. Aquí vemos la actitud enemistosa típica de los pueblos. Sí, esto ya lo leímos. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro comentario. Ok. Maldice por mí. Bueno, vamos a leer otra vez el pasaje, ¿verdad? Porque lo vamos a leer acá en la Torá, ¿verdad? Una traducción más fidedigna. A ver, el 11. Permítame, déjeme encontrarlo. Ok, aquí está. He aquí que el pueblo que salió de Egipto ha cubierto la superficie de la tierra, por lo que ahora ve y maldice por mí a aquel, y quizás pueda aguerrear contra él y expulsarlo. A ver, vamos a ver, analizar esta palabra maldice por mí. En su petición, Balac empleó el término que es una forma menos cruda de maldición, que porque solo quiera salvar a su pueblo de ser conquistado u hostigado. Por ende, solo solicitó la capacidad de ahuyentar a Israel, no que fuese destruido. Mas el odio de Bilam por Israel era mucho mayor, por lo que empleó una forma mucho más fuerte de maldición, hablando de erradicarlo del todo, lo que implicaba
su destrucción total. No obstante, posteriormente Balac mismo empleó esta expresión más fuerte, quizás porque al aumentar su temor de Israel, su odio hacia él también creció, ¿verdad? Hasta que fue una alentación de uno al otro, ¿verdad? Más el prohibirle ir, Elohim usó la forma menos dura de maldición, para dejar claro que no debía pronunciar ninguna maldición de la clase que fuere, fiel a su carácter lisonjero. Bilam dijo que iría a, a bendecir a Israel. Permítanme, déjenme tomar poquita agüita. Que iría a bendecir a Israel, pero Elohim le respondió: Israel ya está bendito, por lo que no necesitas ni de tu maldición ni de tu bendición. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Bueno, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? El pueblo ya está bendecido. Mi hermano, mi hermana, ustedes ya están bendecidos. Solo hay que permanecer en la bendición y no hay que salirse fuera de los contornos de la bendición. Amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Bueno, ya para terminar, vamos a leer el Pasuk 12. Y dijo Elohim a Bilam: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque ellos están bendecidos. Bueno, ya hablamos de esto, ¿verdad? Ya hablamos de esto, ¿verdad? Un pueblo bendecido por Elohim ya no puede ser maldecido. Pero el pueblo solo, ¿verdad? Con el pecado se sale de la protección divina. Eso lo vemos por toda la escritura, como lo comentamos anoche, ¿verdad? Por toda la escritura se mira que el pueblo cuando pecaba venían todas las maldiciones que ya están. Las maldiciones, las bendiciones ya están en el Sefer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno corretea la bendición o correteas la maldición, ¿verdad? O la persigues o la tomas. Pero mismo Elohim nos dice, ¿verdad? Que si obedeces todos sus mandamientos tendrás la bendición, y si los dos obedeces tendrás la maldición, ¿verdad? Y aún con estos pasajes, ¿verdad? En donde se encuentran las bendiciones y las maldiciones, vemos que todavía nos dice: escoge la bendición para que vivas. Amén, amén, amén. Entonces es sencillo, no es tan difícil de entender, solamente que esta carne no se quiere sujetar a la bendición, prefiere la maldición, ¿verdad? Lo decimos por los hermanos que todavía no han venido, que todavía no han querido entrar por causa de la carne, ¿verdad? Esta carne pecaminosa que tampoco puede, se necesita humildad, ¿verdad? La humildad que casi nadie quiere doblar rodillas, casi nadie quiere aceptar que están en el error, ¿verdad? Ahora todos son perfectos. Ay, 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 ¿verdad? Casi toda la gente, ¿verdad? Que está por allá afuera. Ahora ya, imagínense, ya está cancelado el Shabbat. Ya las leyes antiguas ya no valen nada. Ahora es una nueva ley. Cuando la escritura dice lo contrario, ¿verdad? Entonces es muy, muy fácil entrar a la maldición. Y a veces sienten que están bendecidos porque les ha ido bien, pero a veces también el que te vaya bien es para destrucción. Recordemos que es muy difícil para un rico, ¿verdad? Como dijo Mashiach, entrar en el reino de los Shamaín. A ver, vamos a hablar un poquito más de esto.
Aquí está un comentario ya para terminar, amados. La bendición y la maldición son incompatibles. A una persona que ha sido bendecida por el Eterno le es difícil transmitir una maldición. Así es que esa es una, ¿verdad?, característica típica del pueblo de Israel, ¿verdad? Ustedes, si ustedes notan en ustedes mismos que es hasta la misma palabra a veces nos cuesta trabajo decirla. A veces aquí lo decimos para enseñar, ¿verdad? No está mal. Pero allá afuera no tan fácil la decimos. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Es difícil. Sabemos que no debemos maldecir, de decir maldicencias. Es como un escudo, ¿verdad? La maldición, perdón, la bendición es como un escudo, ¿verdad? A una persona que ha sido bendecida por el Eterno le es difícil transmitir una maldición, ¿verdad? Y la bendición es como un escudo de protección contra las fuerzas del mal. Así de sencillo como lo venimos hablando, ¿verdad? Este escudo, ¿verdad? Este magén, ¿verdad? Por eso se llama la Magén Daví. La Magén Daví es el escudo de David. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en arras donde haya desobediencia. Ahí está. Ahí está. La bendición puede operar en ciertas áreas de su vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas de su vida donde la Torá no es obedecida. Y bueno, más claro ni el agua, ¿verdad? Más claro ni el agua. Permítame, déjenme subrayar esto. Esto está muy, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante porque esto nos puede alentar a las personas que todavía se les hace difícil, ¿verdad? Obedecer los mandamientos. Allí es donde entra la maldición, ¿verdad? En los mandamientos que no podemos o no, más bien no queremos. Porque una cosa es diferente. Una cosa es querer y tratar de hacerlo, y otra cosa muy distinta a de plano decir no, yo no hago esto, ¿verdad? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque podemos venir y queremos con todo nuestro corazón obedecer, ¿verdad? Obedecer los mandamientos, y de repente nos topamos con un mandamiento que por ende es difícil de aplicarlo en nuestras vidas porque estamos en la diáspora, ¿verdad? Entonces es muy difícil y decimos no, pues no voy a poder hacerlo, y te niegas totalmente a hacerlo. Hay que tratar de hacerlo. Siempre hay que pedir al Eterno que nos ayude a poder guardar sus mandamientos. Y Él va a empezar a mover cielo, mar y tierra, mover los medios para que tú puedas venir a la bendición. Pero se tiene que querer, se tiene que tratar. Nada de que Él lo haga por mí, eso no es así. Siempre se les dice, ¿verdad?, qué tienen que hacer para poder obtener la bendición. No es nada más esperarse y quedarse sentado para que llegue. Hay que buscarla, ¿verdad? Siempre, la otra vez miré un comentario de alguien que dijo que estamos obligando a gente muy pobre a que no trabaje en Shabbat. Gente que necesita dinero, ¿verdad? Y que es imposible en sus países. Claro, todo esto es a veces muy difícil. Pero fíjense que se puede hacer, se puede hacer. Por eso les digo, hay que tratar. No les puedo decir, tienen que. No, se debe de tratar y estar orando para que Elohim nos ayude a encontrar un trabajo que nos permita y nos facilite, ¿verdad?, guardar el Shabbat y guardar los días de reposo como se deben guardar, ¿verdad? Siempre hay que tratar, ¿verdad?, de obtener esa bendición. Yo creo que hemos visto muchos testimonios de gente que no podía y terminaron, ¿qué?
poniendo su propio negocio. Imagínense qué verajá, qué bendición obtuvieron. Entonces, ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Para obtener esa bendición. Y, ¿verdad? Un pueblo bendecido, ¿verdad? Un pueblo obediente, es difícil que caigan las maldiciones sobre alguien, ¿verdad? Bueno, continuemos. Todavía tenemos aquí un comentario, ¿verdad? Importante, vamos a aclarar esto. El nombre hebreo de Bilam se escribe con las letras Bet, Lamed, Hayim y Mem. Como el texto original no tiene vocales, es posible entender su nombre, ¿verdad? También como Bil-Am. Y cuando en nuestro idioma, ¿verdad? Sabemos que es un Bil, un Bil, una vileza. ¿Eh? Pero miren, es Bil-Am, que significa sin pueblo. Acá lo tradujeron como no pueblo, ¿verdad? A ver. No del pueblo. No del pueblo. Bueno, se puede traducir como sin pueblo también. Este era uno de los problemas de Bilam, que no estaba en el pueblo de Israel. Él podría haberse hecho como Yitro, unirse al pueblo, pero prefirió no ser parte del pueblo de Israel. Él era un profeta solitario. Hashem le había dotado con una capacidad natural para poder recibir y transmitir palabras de profecía, pero él no usó ese don para el bien común, sino para su propio beneficio. Bilam no dirigía ningún pueblo. Y fíjese que se me viene a la mente aquellos que profetizan, ¿verdad? Pero que siguen desobedeciendo totalmente la Torá, y aunque uno les muestre, ¿verdad? El error, ¿verdad? Uno les muestra el error y ellos siguen porque están en su propia concupiscencia, ¿verdad? Queriendo obtener ganancias deshonestas con el poder que Elohim les ha dado, ¿verdad? Y bueno, esto va a traer sus consecuencias, como lo vemos con Bilam, ¿verdad? Los rabinos dicen que él podría haber llegado a ser para los gentiles lo que Moshe era para los hijos de Israel. Podía haber sido uno de los personajes más influyentes en el mundo gentil por el don de profecía que tenía, pero era un hombre caído que iba detrás de ganancias monetarias y honra de los hombres importantes de este mundo, y eso le llevó a la ruina. Esa fue su perdición, ¿verdad? De Bilam, que quería sacar ganancias del don que Elohim le había dado. Permítanme, déjeme tomar agüita. Ay. Bueno, verdad, es importante tener siempre tener esta parashá en la mente del error de Bilam, ¿verdad? Teniendo todo, ¿verdad? Teniendo todo para ser un gran profeta, ¿verdad? Irse con el pueblo de Israel, ayudar, totalmente su pensamiento, ¿verdad? Odiando, antisemita, más que nada antisemita, ¿verdad? Odiando al pueblo de Israel. Se le injertó esta mala calaña en su mente, y desde antes, ¿verdad? Desde antes él ya tenía odio por el pueblo. Y en lugar de unirse al pueblo, ¿verdad? Se le injertó, ¿verdad? Este endurecimiento de corazón hacia el pueblo del Creador, hacia el pueblo de Elohim, hacia nuestro pueblo, amados. Y bueno, hemos terminado esta porción. Qué verajá, ¿verdad? Qué bendición que hemos podido comprender muchas cosas en esta pequeña porción. Y bueno, entonces sigan teniendo un Shabbat en Shalom, ¿verdad? Que el Padre Eterno los guarde y que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén
y aleluya.